Como siempre, todos los videos ya están acomodados en lista de reproducción, entonces pueden meterse al canal y ver cada video desde el principio. Y está en la sección que se llama listas, ¿ok? Y en segundo lugar, pueden cambiar también la velocidad del video. Entonces lo pueden ver las veces que ustedes quieran y lo pueden ver más eficientemente cambiando la velocidad del video. Más lento, más rápido, ¿verdad? Según sus gustos. Entonces ahora estamos aquí en Mateo capítulo 24. La semana pasada habíamos leído sobre Mateo 24:36, donde dice, de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ok? Y había mencionado que esto quiere decir que Jesús no vino a revelar ese día, esa hora, esa fecha, sino vino a cumplir la voluntad del Padre. Aquí está glorificando al Padre, está diciendo que vino a cumplir su voluntad y según su misión, no vino a revelar ese día, ¿sí? Entonces, entonces ahora el versículo 37 dice Jesús, porque como en los días de Noé, ¿ok? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en la arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio, vino la agua, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, acuérdense, en este capítulo 24, en primer lugar, está hablando de la destrucción del templo, ¿verdad? Ese es el contexto. Y Jesús está hablando a los apóstoles sobre esto, sobre la destrucción del templo. Y por favor, miren el video Mateo 24 sobre la destrucción del templo. Ahí ven cómo Jesús, ahí verán cómo Jesús es el Mesías y él es profeta verdadero porque él profetizó que esto iba a suceder, la destrucción del templo, lo cual sucedió en el año 70. ¿Ok? Entonces, por favor, miren ese video si no lo han visto. Pero de eso sí está hablando Jesús, ¿verdad? Estén alertos todos de la señal para que cuando tengan que huir, cuando venga la destrucción del templo, cuando venga la destrucción de Jerusalén, ustedes van a tener que huir, entonces estén listos. Pero a la vez también esto está apuntando hacia el futuro cuando Jesús venga, ¿verdad? Esta también, nosotros cuando leemos estas palabras nos da una enseñanza a nosotros sobre los días finales, el día final, cuando venga Jesús de nuevo, su segunda venida también, ¿sí? Entonces ahí dice, da el ejemplo de los días de Noé, ¿sí? Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vino en el año 70, vino Jesús, vino en juicio para juzgar am, al pueblo que lo rechazó. Y después, otra vez vendrá el Hijo del Hombre, es decir, vendrá Jesús de nuevo, pero de forma física, ¿verdad? Vendrá otra vez, esa es su segunda venida. Y dio el ejemplo de los días de Noé. Sí, dice, así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Comiendo, bebiendo, casándose, eso se refiere a los hombres, y dándose en matrimonio, eso se refiere a las mujeres. ¿Sí? ¿Hay problema en esto? ¿Es pecado hacer estas cosas? Estas cosas en sí no es pecado. Entonces, ¿por qué lo está mencionando como si fuera algo malo? No es que sea algo malo comer, beber, casarse, ¿verdad? Matrimonio, eso no es pecado en sí. El punto aquí es que El punto aquí es que eso era el enfoque de estas personas. Comer, beber, casarse, gozar. No pensaban en arrepentirse. No pensaban en las cosas de Dios. En este estudio bíblico ya hemos hablado muchísimo de eso, ¿verdad? De tener a Dios como nuestra máxima autoridad, como nuestro primer prioridad. Y estas personas no lo tenían así en mente, ¿verdad? A nuestro Dios. Entonces se la pasaban gozando, sin arrepentirse. No hay problema en gozar, el problema es no querer arrepentirse y enfocarse más en estas cosas. Dice,
hasta el día en que Noé entró en la arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, los que no, esta como he mencionado, esta enseñanza para nosotros nos da la enseñanza que debemos de estar alertos siempre, siempre estar arrepentidos, siempre estar en comunión con Dios, siempre estar cerca de los sacramentos. Y ahora algunos dicen que algunas personas, no todos, pero hay protestantes que dicen que aquí también se refiere a el rapto secreto. ¿Qué es el rapto secreto? ¿Ok? El rapto secreto es que la gente van a empezar a desaparecer. Va a haber una tribulación, gran sufrimiento y persecución, pero estas personas dicen que va a haber un rapto secreto, donde las personas justas, las personas que tienen temor de Dios, van a ser raptados al cielo, van a subir al cielo y van a evitar esta gran tribulación que va a suceder en el futuro. Y se van a quedar aquí los malvados a sufrir esas cosas. Según ellos, eso está en el siguiente versículo que vamos a leer, donde dice esto, el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Y ellos dicen, ajá, se refiere a esto, al rapto secreto, antes de la tribulación. De hecho, a esto no se está refiriendo aquí. Muy obvio, porque las personas que se quedan no son las personas malvadas, son las personas justas. Porque acuérdense, dio el ejemplo, Jesús acabó de dar el ejemplo de quién, de Noé. ¿Quién fue llevado? Los que, ¿verdad? Las personas malvadas, quienes las aguas los llevaron. ¿Quién se quedó en la tierra? ¿Quién se quedó? Noé y su familia, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo que está dando Jesús, porque acuérdense, vamos a leer otra vez del versículo 38, dice, así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes? A los malvados, se los llevaron. Entonces, cuando dice uno será llevado, ¿verdad? Una será llevada, eso se refiere a los malvados, no a las personas, sí, no a las personas justas que van a subir o van a ser raptados al cielo, no. Y cuando dice el otro será dejado, ¿sí? Igual como Noé y su familia aquí se quedaron, ¿sí? No murieron, ahí se quedaron. Cuando dice uno será dejado o otra será dejada, la otra será dejada, eso se refiere a los justos. No es al revés, ellos lo tienen al revés. Piensan que los que Dios va a llevar son los justos, pero no es al revés, esos son los malvados. Pues no, eso no aplica aquí. Cuando venga Jesús, va a venir, va a haber personas que van a recibir un castigo, otras personas que van a, al final de todo, llegar a estar vivir y vivir en comunión con Jesús, por toda la eternidad. Entonces hay que estar alertos, ¿sí? Siempre. Versículo 42. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor, ¿sí? Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, de igual modo que una persona, el dueño de la casa, se queda alerto, se queda alerta hasta que llega el ladrón, ¿sí? De igual modo nosotros debemos de estar alertos y estar listos para la venida del Señor. Por eso, en la semana pasada, cuando habíamos leído lo que escribió San Jerónimo, él dice, debemos de vivir cada día como si vamos a ser juzgados en ese día, ¿ok?
¿ok? Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Entonces ahora Jesús está dando como una parábola, diciendo, aquí está el siervo fiel que hace las cosas que su amo, su señor, le había dicho. Dichoso este cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Ok? Las cosas que él le dijo que hiciera. Dichosos ustedes que en el día que venga Jesús estemos haciendo las cosas que él nos mandó a hacer, ¿sí? En el caso de los apóstoles, ellos tenían que hacer ¿qué? Huirse, siguiendo esas sanas palabras de nuestro Señor Jesús, como él había mandado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos de hacer ¿qué? Estar listos, ¿verdad? Para el día que venga nuestro Señor Jesús, su segunda venida, pero también eso se puede extender al día de nuestra muerte. En el día de nuestra muerte, nosotros, Jesús va a venir y nos va a recoger, ¿verdad? Entonces debemos de estar alertos porque cuando llegue este juicio, porque va a haber dos juicios, ¿verdad? El juicio particular en el día de nuestra muerte y también el juicio am, cuando venga Jesús de nuevo. Entonces, si nosotros estamos vivos cuando venga Jesús de nuevo, tenemos que estar alertos, tenemos que estar en comunión con el Señor. Tenemos que estar bien con Él, tenemos que hacer las cosas que Él quiere. Ok, ahorita vamos a hablar más a fondo de eso. Versículo 47. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, va a recibir una recompensa, aquel siervo fiel. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, es decir, no llega, está durando mucho, voy a vivir la vida como yo quiero, ¿sí? Versículo 49. Y empieza a golpear a sus consiervos, espérenme, empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí se da el llanto y el crujir de dientes. Acuérdense en esas palabras. El llanto y el crujir de dientes. Eso es lenguaje simbólico que se refiere a ¿qué? El infierno. Entonces no está hablando de literalmente un siervo y literalmente una persona, una persona humana que es el señor o el amo y que viene y ataca al siervo o algo así. Es una parábola. El Señor representa a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que representa. El Señor es Jesús. El siervo fiel es la persona que sigue la voluntad del Señor y el siervo malo es el que no lo hace. Entonces hay que seguir el ejemplo del siervo fiel. Ahora, una cosa, muchos ateos dicen que la Biblia apoya la esclavitud y esclavizar a las demás personas y maltratarlos y golpearlos. Si eso es verdad, ¿por qué entonces dice nuestro Señor Jesús cuando menciona el siervo malo? Dice, da el ejemplo de que él va a golpear a sus consiervos. Yo pensaba que golpear a los siervos está bien, sí, según los ateos dicen, pero no, no es verdad. La Biblia no dice que eso es lo que una persona debe de hacer, ¿verdad? Si una persona trabaja por nosotros, eso no quiere decir que tenemos el derecho de andar golpeándolos, ¿verdad? ¿verdad? Al menos en un caso extremo donde te tienes que defender o algo así, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Entonces, mucha enseñanza allí. Ahora vamos a seguir ahora con el capítulo 25. ¿Ok? Ahora Jesús les va a dar unas parábolas y va a extender estas enseñanzas muy claramente ¿a dónde? A su segunda venida. Fíjense en aquí las parábolas que el Señor Jesús nos va a dar. Dice Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Acuérdense, en las parábolas, Jesús usaba símbolos o usaba
cosas en sus parábolas, en sus historias, que era muy común en ese día, que ellos iban a reconocer y conocer, ¿sí? Y Jesús estaba dando esta enseñanza, esas enseñanzas de esa manera para que ellos entendieran. Entonces usaba los símbolos y la cultura de ese día para que entendieran, ¿ok? ¿Sí? Y muchas de las veces vamos a leer que en estas parábolas hay algo que sucede usualmente hacia el final que los deja pensando, bueno, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Esto no tiene sentido. Vamos a leer. Pero en primer lugar, en este tiempo había unas mujeres que se les puede llamar vírgenes porque no estaban casadas y eran compañeras de la pareja que se iba a casar, de la pareja, ¿ok? Y dice, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, ¿ok? Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Entonces estaban las 10 vírgenes, 5 de ellas eran insensatas, no estaban listas, las otras 5 eran prudentes, estaban más alertas, más conscientes, ¿sí? Y reconocían, vamos a traer aceite para las lámparas y las otras no. Al atardecer, al tardarse el novio, ¿ok? Se estaba tardando, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotros y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, estén alerta, pues no saben ni el día ni la hora. Entonces aquí hablando de la segunda venida de Jesús, nuestro Señor, dice, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, alguien dándote una fecha, no les hagas caso. No les hagas caso porque nadie sabe la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, noten, esta historia no tiene mucho sentido si lo toman muy literal, ¿sí? Imagínense si llegan esas vírgenes y tocan la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos. No tiene sentido que Él abra la puerta y literalmente les diga, en verdad yo no las conozco, ¿verdad? ¿Por qué no las dejó entrar? Es porque esta es una enseñanza que se extiende a la vida espiritual. No es que es algo que literalmente sucedió o que literalmente va a suceder, ¿verdad? Sino es una enseñanza espiritual. Las lámparas representan la luz de Dios y el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, estas mujeres que les faltaba ese aceite para la luz, eso representa a las personas que no tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, debemos de acercarnos a los sacramentos. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? En primer lugar, en nuestro bautismo, ¿verdad? Hechos 2:38 dice, por medio del bautismo, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo. Y también Jesús estableció am, el sacramento de la confesión para ir a confesarnos, el sacramento de la Eucaristía para recibir cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús. Y por eso me gusta muchísimo el texto de Juan 6:53 al 55, donde dice Jesús, coman mi carne y beban mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna y yo lo resucité al último día.
mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ¿verdad? Es algo que se come, algo que se toma, se bebe literalmente, ¿sí? Entonces, acercándonos a Jesús por medio de los sacramentos, y ahorita vamos a ver también por medio de amar, dar esa misericordia de Dios a los demás. Ahorita vamos a leer en el siguiente parábola, ¿verdad? Siguiendo ese ejemplo de Jesús, podemos asegurarnos de que estamos en comunión con el Señor, ¿ok? Ahora, noten que es muy interesante lo que dice, Señor, Señor, ábrenos, ¿verdad? Lucas 6:46, dice el Señor Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que les digo, ¿verdad? Y en Mateo 7 dice, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 7 encontramos que hay personas donde Jesús les va a decir, en verdad te digo que yo no los conozco, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, teniendo eso en mente, es muy obvio que eso está hablando ¿de qué? De esa entrada a la comunión con Dios por la eternidad, ¿sí? Entonces, eso es una enseñanza espiritual. ¿Cómo es que quiero decir al respecto? Y noten que el novio aquí representa a Jesús, ¿ok? Por eso decimos que Jesús es esposo de la iglesia, ¿sí? Jesús es esposo de la iglesia. Y después ahorita vamos a hablar más sobre eso, ¿ok? Ahora, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Quién es este hombre? Ese es el Señor Jesús. Dice, a uno de estos siervos le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Sí? Ahora, antes de seguir leyendo, les voy a mostrar qué quiere decir con talentos. Muchos piensan que un talento es como una habilidad que Dios te dio, pero en esta parábola no se refiere a eso. En esos tiempos, un talento era una medida de peso y era normalmente para medir oro o plata. Entonces, más bien piensen en esto, esta imagen, ¿ok? Cuando habla de eso, de talentos, piensen por favor en esto más bien, ¿ok? Y dice, entonces esta persona, ese siervo que recibió 5 talentos, lo duplicó. Dice, asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, los duplicó. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor en la tierra. ¿Ok? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. ¿Verdad? Hay que ser ese siervo bueno y fiel, ¿verdad? Duplicar. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ok? Llegando también el de los 2 talentos dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido solo 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera,
Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces ahí otra vez es el infierno. El gozo representa el cielo y el crujir de dientes representa el infierno, el infierno. ¿Sí? El gozo, el cielo y crujir de llanto y crujir de dientes se refiere al infierno. Entonces, ¿qué es la enseñanza aquí? Una enseñanza un poco rara, ¿verdad? Un poco interesante. ¿Qué quiere decir que Dios nos da dinero y que debemos de ganar más dinero si no somos inútiles y vamos a salir al infierno? No. Acuérdense, estas son enseñanzas espirituales. A veces Jesús usa, am, ah, u- acuérdense, Jesús usa símbolos de manera que nosotros entendamos. Entonces tenemos que ponernos en la mentalidad de aquellas personas para que veamos qué es la enseñanza que Jesús nos está dando. ¿Ok? Dice aquí, habla del talento, ¿sí? Que se refiere a una medida de peso. ¿Ok? Esto nos hace recordar la gloria de Dios, el kabod de Yahvé, el kabod de Dios, la gloria de Dios. Fundamentalmente lo que quiere decir esto es pesado o denso. La gloria de Dios es pesado o es denso, ¿sí? Entonces, al pensar en un talento que es medida de peso, ¿qué nos debe de hacer recordar? La gloria de Dios. Si no hacemos esa conexión, va a ser más difícil entender esta parábola. Pero ya teniendo eso en mente que el talento representa la gloria de Dios, ahora podemos hacer unas conexiones. Acuérdense, la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Acuérdense que en Éxodo capítulo 25 Dios le dijo a Moisés, vas a construir la arca de la alianza. Esta es la arca de la antigua alianza. Era una caja con oro y, y encima estaba dos estatuas de querubines. Dios los mandó a hacer, entonces Dios no está en contra de las imágenes. Ahí está, Dios mandó a Moisés que construyera dos estatuas de querubines que representan ángeles, ángeles, ¿sí? Bueno, para los que conocen el Antiguo Testamento, ustedes van a ver, a lo mejor ya saben la conexión, pero para los que no, está bien, aquí se los voy a explicar. La gloria de Dios estaba concentrada ¿en dónde? En la silla de misericordia, ¿ok? Que se encuentra entre las estatuas de los querubines. Aquí estaba concentrada la gloria de Dios en la silla, en el asiento de misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir con el talento? Representa la gloria de Dios que se concentra en su silla, en la silla de misericordia. Por lo tanto, los talentos representan la misericordia de Dios. ¿Ok? Esa gracia que Dios nos da. Cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, ¿qué debemos de hacer? Dárselos a los demás. Eso es lo que estaban haciendo estas personas que lo duplicaban. Ellos daban el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios a los demás. Pero la persona que dice, no, no lo voy a hacer, ese es el siervo malo. Los que no quieren cumplir la voluntad de Dios, los que no quieren dar la misericordia de Dios a los demás. Entonces, los que no quieren amar, los que no quieren dar misericordia, ¿sí? Seguir ese ejemplo de Dios y reflejar lo que Dios nos ha dado, esa es la persona con el talento que lo va a perder todo. Entonces dice ahora el versículo 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahorita lo que vamos a leer es el juicio final. Cuando Jesús venga de nuevo, va a haber el juicio
final. Sí, habrá un juicio final. Entonces, cada uno de nosotros en el día de nuestra muerte vamos a entrar a lo que se llama el juicio parcial. Cada persona individualmente va a ser juzgada, va a llegar o al infierno o al cielo, ¿sí? O al purgatorio, pero si va al purgatorio, pues en realidad después va a llegar al cielo de todos modos. Entonces, en realidad hay dos opciones que llegan hasta el fin, que llegan pues hasta la eternidad, que es el infierno y el cielo. El purgatorio es solamente temporal, no vas a estar allí toda la eternidad, ¿verdad? Ahora, cuando venga Jesús por segunda vez, vamos a resucitar. Nuestras almas van a regresar a nuestros cuerpos, ¿sí? Y va a haber el juicio final. Por eso decimos en el credo decimos, de nuevo vendrá con gloria, ¿verdad? Como acabamos de leer, para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto quiere decir que los vivos, los que están vivos, ellos van a ser juzgados, pero también los que han muerto, ellos van a regresar a sus cuerpos y van a ser juzgados nuevamente. ¿Por qué? Quizás una persona que está en el cielo va a poder bajar al infierno o una persona en el infierno va a poder salir y para estar en el cielo. No, no. Si alguien muere y llega al infierno, de ahí ya no puede salir. Si una persona muere y luego queda en el cielo, ahí se va a quedar. Cuando suceda el día de resurrección, cuando venga Jesús de nuevo, el juicio final, no es para que alguien tenga otra chance de entrar al cielo, de entrar en plena comunión con Dios, ¿verdad? O no es oportunidad de que las personas en el cielo bajen para estar en el infierno o algo así, no. Sino todos vamos a ver nuestras obras y lo que causó a través de la historia. Por ejemplo, la obra que tú hiciste aquí tuvo un efecto 2000 años después, 1000 años después, y vamos a ver el efecto que nuestras obras tuvo, ¿verdad? En la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces eso va a ser muy interesante y vamos a ver cómo todo se culminó para que se cumpliera la voluntad de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en eso, ¿sí? Entonces, y sí, eso es el juicio final. Y de esto está hablando. De eso está hablando. Es muy claro, está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice ahora. Dice que pondrá las ovejas a su derecha, eso representa a los justos, y los cabritos a la izquierda, eso representa a los malvados. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediente, o perdón, sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vimos a ti? Venimos a ti. El rey, pues, ¿quién es el rey? Está hablando obviamente de Jesús. Dice, el rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno, ¿sí? Dar a los que están necesitados. Si una persona te pide pan, hay que darles. Si una persona te pide agua, hay que darles, ¿verdad? Porque esa persona carga la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Entonces noten que Dios no quiere que alguien vaya allí. Noten que cuando habla de heredar, acá arriba dice
Cuando habla a los que están a su derecha, dice, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Era algo especial para ellos. Pero cuando habla del infierno, no usa el mismo lenguaje, no dice esto preparado para ustedes, dice preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que ninguna persona llegue allí, ¿sí? Versículo 42, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿O como extranjero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, esta es una enseñanza muy fuerte que tenemos que reconocer. Es una realidad que una persona puede llegar a estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿qué esperamos en la vida después? Si en la vida después va a ser plenamente la voluntad de Dios. Si tú odias la voluntad de Dios, Dios va a respetar eso. Y eso lleva al infierno. Uno mismo decide llegar al infierno al decirle no a Dios y sí a nuestra propia voluntad. Y van a experimentar am, esa falta de Dios porque es lo que decidieron. Le dijeron no a Dios. Es como una persona, ¿verdad? Un hombre que ama a una mujer, pero esa mujer no lo ama para atrás. ¿Qué debe de ser al hombre? ¿A fuerzas te vas a casar conmigo porque yo sé lo que es bien para ti? No. Si en verdad la ama y la respeta, va a decir, bueno, si no me quieres, está bien. ¿Qué pasa si esa mujer va con otros hombres que la maltratan? ¿Es culpa del hombre? No. Él la respetó y dijo, bueno, si tú quieres esa decisión para ti, te respeto. Es igual en cuanto a Dios. Dios nos ama y nos ama cartas de amor todo el tiempo, pero si alguien le dice no a Dios, Él no nos va a llevar al cielo a fuerzas, ¿sí? Y noten que dice, estos irán al castigo eterno, es eterno, es por la eternidad. Estos irán al castigo eterno, entonces es por la eternidad. Ahora, y luego dice, pero los justos a la vida eterna, ¿ok? Entonces, una pregunta. Esa vida eterna que van a tener esas personas, ¿verdad? Que por la eternidad van a estar con Dios, es por eternidad, ¿verdad? No, no va a llegar hasta cierto tiempo, sino vamos a gozar con Dios para siempre, ¿sí? Entonces, eso lo compara con lo que van a experimentar las personas que llegan al castigo eterno. Nunca se va a acabar. Igual, de igual modo que estas personas que están en Jesús gozarán para siempre, estas personas que llegan al castigo, ese castigo también va a ser eterno. Nos hace esa comparación. Es lo mismo. No es que uno va a ser eterno y el otro no. Los dos son eternos porque dice, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Sí? Entonces los dos son las mismas, gramáticamente lo mismo. Entonces uno es eterno y el otro también. ¿Ok? Ahora otra cosa que iba a mencionar sobre esto. Ahora muchos dicen, ajá, entonces los justos van a tener vida eterna, ¿sí? Y los malvados, ellos van a cesar de existir porque ellos no van a tener vida eterna, ¿verdad? Por decir, van a dejar de existir. A eso no se refiere porque acuérdense, aquí dice que es castigo eterno. Están experimentando un castigo eterno. De igual modo como estos justos van a la vida eterna y están experimentando eso constantemente, el gozo y el amor de Dios. De igual modo, estas personas que llegan a ese castigo constantemente están experimentando ese castigo. Entonces, siguen vivos.
La diferencia es que después del juicio final regresan a sus cuerpos y ahora es en cuerpo y alma. Entonces, la razón que lo llama vida eterna para los justos, pero no para los otros, es porque Jesús es la vida eterna, a lo que se refiere aquí. Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice que Jesús es la vida eterna. Estos justos gozan de Jesús y por lo tanto dice que ellos entrarán a la vida eterna. No es que los otros no estén vivos, siguen vivos, no más que estos llegan a estar en comunión plenamente por la eternidad con Jesucristo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces vamos ahora al capítulo 26. Ok, ahora vamos a leer unos versículos aquí y ya se acabó. Dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Sí, sí va a ser sacrificado, ¿verdad? Por medio de su crucifixión. Entonces noten la conexión entre la Pascua y la entrega de nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado. Jesús es la nueva Pascua, dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Él es nuestra Pascua. Y si leen en Éxodo capítulo 12, la Pascua era el cordero que sacrificaban, agarraban la sangre y lo ponían en la puerta para que cuando el ángel de la muerte llegue, sean salvos los primeros nacidos. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 12. Después de ser sacrificado ese corderito, era un cordero de 1 año, entonces era joven, y sin mancha. Después de sacrificarlo, se lo comían. Eso que, eso que está apuntando hacia Jesús, porque dice 1 Corintios 5:7 que Jesús es nuestra Pascua. ¿Esto qué quiere decir? Que Él fue sacrificado por nosotros para que nosotros recibamos la vida por medio de su sangre derramada sobre nosotros. ¿Ok? Él murió joven, igual que ese cordero de 1 año, el cordero joven de la Pascua. Jesús, Jesús no tuvo mancha, no tuvo pecado. Igual que ese cordero sin mancha que sacrificamos para la Pascua, estaba sin mancha, igual que nuestro Señor Jesús. Él era sin pecado. ¿Ok? Entonces, igual que ese cordero estaba sin mancha, también nuestro Señor Jesús no tenía pecado. ¿Qué sucede después del sacrificio? Se come el sacrificio, se come la Pascua, el cordero pascual. Jesús siendo nuestro cordero pascual después de su sacrificio, nosotros ahora comemos el sacrificio y por eso recibimos a Jesús, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad en la Eucaristía y lo consumimos, cumpliendo Éxodo capítulo 12. Entonces, todo esto que acabé de explicar es un ejemplo de cómo el Antiguo Testamento representa lo que va a suceder después. San Hilario, padre de la iglesia, dice que Jesús, aquí, después de hablar de ese castigo, del castigo eterno, de el juicio, ahora menciona su crucifixión, mostrándonos que el remedio para esto es Él mismo, aceptándolo a Él, ¿sí? Él es el remedio, Él es la salvación. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿quiénes eran ellos? Los sacerdotes levíticos, los sacerdotes judíos, ¿sí? No sacerdotes católicos, ¿ok? Los primeros sacerdotes católicos eran los apóstoles y vamos a leer en la semana que viene. Eso está hablando de los sacerdotes judíos y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Entonces ellos empezaron a planear
matar ahí se reunieron para figurar cómo van a matar a nuestro Señor Jesús, dice, pero decían, no durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo, o sea, para que la gente no se arme una revolución o algo, ¿verdad? Para que no haya caos, ¿verdad? Entonces empezaron, aquí vemos que se reunieron para planear cómo matar a nuestro Señor Jesús. Y creo que con eso podemos acabar, ¿sí? Jesús es el Señor, ¿verdad? Y Él nos ama con un amor tan grande que murió por nosotros, ¿verdad? Sufrió por nosotros. Entonces, Él nos da la respuesta, ¿verdad? Él nos da la salvación. Él nos da el camino. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Recuerden, no nos estamos perdiendo de nada. Cuando tenemos a Jesús, no nos estamos perdiendo de nada. Oh, cómo se divierten estas personas y yo no. No, tú no te estás perdiendo de nada porque tú tienes a Jesús. Recuerden eso. ¿Ok?